Damas y caballeros, muy buenos días. A nombre de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, le damos la más cordial bienvenida a la Casa del Pensamiento Estratégico y alma mater de los oficiales de Estado Mayor del Ejército del Perú. Hoy, 18 de diciembre, nos encontramos reunidos en el auditorium con la finalidad de realizar la presentación del libro Año Nuevo del Terror, cronología sangrienta y oculta. Acto seguido, escucharemos las palabras del señor general de brigada, Jorge Arévalo Calino, director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. Dignos conferencistas que el día de hoy nos acompañen a esta Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado. Dignas autoridades, señores oficiales del 12º curso de Ciencias Militares, amigos todos. En mi condición de director de la Escuela Superior de Guerra, me siento honrado de tener acá en nuestra presencia distinguidos panelistas que el día de hoy nos van a compartir con su conocimiento. Este simposio salió a iniciativa del señor Olivari, quien vino con el libro como presente a la Escuela Superior de Guerra, y cuando yo leo el epílogo, leo el prólogo realizado por el doctor Ibaceta y por nuestro doctor Díez Canseco, lo vuelvo a convocar y le digo la posibilidad de tener este simposio. Y es así que empezamos a contactar con nuestro periodista Mariño, con el coronel Liendo, de tal manera de tener como fin de año y como fin de curso esta magnífica conferencia. El tema es sumamente relevante, porque uno podría pensar los años de la lucha contra terroristas son los años 80, 90, y uno podría pensar que ya pasó esa época. Pero eso no es así. Sin lugar a dudas, el ejército ha sido marcado como consecuencia de las consecuencias que tuvo nuestra participación en los años 80 y 90 en la lucha contra terroristas. Por un lado está el orgullo de que nuestros líderes militares, nuestros líderes estratégicos en aquella época, pese a que teníamos una doctrina americana que era más del tipo contra guerrillas formales como la de Cuba en su momento, y que había tenido un empleo acá en la época de los 60 en operaciones de mesa pelada en el sector de Quillabamba. Sin embargo, en los 80 había cambiado la guerra. La guerra era del campo a la ciudad, una idea más de la China comunista, ya no del corte ruso. Y entonces, esos primeros años nos cuesta entrar en estas operaciones. Y en esos primeros años son nuestros líderes los que propugnan la creación de los comités de autodefensa que tuvieron tanto éxito. Posteriormente salen una serie de normativas a propuestas de ese comando de frente interno que se formó el comando conjunto y que buscaba, a través de la ley de arrepentimiento, a través de los jueces sin rostro, etcétera, la unificación del sistema de inteligencia, buscaba tener una participación mucho más efectiva en la lucha. Hacia los años 90, 91, el secretario de Estado en una presentación ante el Congreso americano hablaba de la posibilidad que se tenga que formar una fuerza multinacional que intervenga en el Perú para evitar una violación de derechos humanos del nivel de Ruanda, ¿no? Entonces, esa era la situación del Perú. La gente se iba del país, nadie creía en el país. Del campo venían a las ciudades, huyendo de la barbarie terrorista. Y en ese contexto, las Fuerzas Armadas y de manera muy particular el Ejército se comprometió en la lucha. Sin embargo, a partir de los años 2000, cuando el peligro ya había pasado y se cuenta la historia, pues esa historia no refleja lo que nosotros consideramos es la historia de esos años terribles de los 80 y 90. Es por eso que la Escuela de Guerra ha creado este año el primer diplomado de Historia Militar, y el próximo año vamos a tener la primera maestría en Historia Militar, de tal manera que nosotros también podamos contar la historia desde nuestra perspectiva, de tal manera de cuestionar aquellas cosas que realmente consideremos que no han sido correctas en nuestro accionar. Y que hoy en día lo vemos, y uno diría,
ocurrió en los años 80 y 90. Sin embargo, hoy en día, no hace muchos meses atrás, hay 2 oficiales generales que han sido condenados a 15, 20 años de prisión como consecuencia de estas operaciones libradas en estos años 80 y 90. Nuestros comandos Chavín de Guantar, hasta hace muy poco les han vuelto a abrir un proceso judicial y por lo tanto siguen acudiendo a los tribunales para buscar justicia. Y como le comentaba a nuestro conferencista, parte del problema que vemos nosotros es ese oficial en las alturas de Puno que prefirió poner en riesgo a su tropa que enfrentar a la población que lo atacaba de manera violenta, con el trágico saldo de 6 soldados muertos. Y claro, nadie quiere pasar por la villanía de tener que ir 30 años de su vida frente a los tribunales. Entonces, qué importante conocer nuestra historia, qué importante definir estrategias que nos permitan también empezar a pensar como un país desarrollado, que cuando emplea sus Fuerzas Armadas, sabe que sus Fuerzas Armadas es su último recurso y por lo tanto reconoce el momento histórico en el cual la emplea. Si hay violaciones a derechos humanos, si hay acciones que están vedadas, tendrán que ser sancionadas, pero de manera puntual, no cuestionar a la organización como tal, porque eso nunca ha sido la posición ni de las Fuerzas Armadas ni del Ejército. Entonces creo yo que esta es una extraordinaria conferencia que nos va a permitir ver las opiniones de personalidades que tienen mucho que contarnos al respecto. Así que les pido un voto de aplausos y procedemos a escuchar nuestro simposio. Seguidamente, dejo con ustedes al señor coronel Juan Carlos Liendo Connor, quien hablará de la historiografía del libro Año Nuevo del Terror, cronología sangrienta y oculta. Gracias, Julio. Buenos días. Señores oficiales, buenos días. Señor general director de la Escuela Superior de Guerra, señores conferencistas, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacemos aquí un poco o cuán útil es a fin de año recibir una conferencia, unas charlas sobre esta, ¿no? Sobre lo que vamos a tratar hoy, ¿no? La cronología del terror. Digamos, ¿no? En primer lugar, quiero rescatar el valor y la importancia de este foro académico y esta es una de las mesas más potentes en analistas sobre el fenómeno de Sendero Luminoso en el contexto de la realidad nacional. Así que está más que de seguro de la utilidad y la importancia que ustedes le pueden dar, digamos, ¿no? Quien habla ha participado en el capítulo 2 también de esta cronología del terror y les expreso que es un trabajo arduo que viene realizando José Mariño y otras personas que lo vienen acompañando también, Giuseppe Olivari, que es hijo de oficial de ejército, compañero de quien habla en la Escuela Superior de Guerra, un excelente soldado y que están haciendo un trabajo de gran valor para la posteridad, para que quede marcado algo que debió haberse hecho mucho tiempo. Y un poco lo que ustedes van a apreciar esta mañana es ¿por qué después de más de 20 años recién se hace un trabajo de esta naturaleza? Bueno, es parte de un proceso de violencia y terror que aún no termina. ¿Qué podemos hablar sobre la cronología del terror? ¿Por qué la cronología en términos históricos, digamos? Simple y llanamente porque desde que aparece Sendero Luminoso, todos los días del año, durante más de 15 años, y me aproximo casi 20 años, ustedes podrían revisar en los medios de comunicación acciones de terror en contra del Estado peruano. 20 años de ello, que lo registra muy bien José Mariño. Lo que ustedes están viendo en el primer capítulo es el correspondiente al mes de enero. Todas las cosas que pasaban todos los días del mes de enero durante tanto tiempo. ¿Cuál es la importancia y el valor de revisar esto? Y sobre todo a ustedes, oficiales de la Escuela Superior de Guerra, que tienen un compromiso con la patria y que ya ven en los hechos su relación con circunstancias de violentas muy profundas. Digamos, ¿cuál es la importancia? La importancia es que
la historia es la legitimadora de las acciones. La toma de decisiones encuentra su legitimidad razonable en revisar la historia. Decisión que se tome sin referencia histórica es ilegítima en términos naturales. Obviamente, puedo equivocarme, puedo tener éxito en la decisión que tome, puede estar incompleta, puede haber errores, pero sí es necesario que ustedes tengan en cuenta que sin referencia histórica, las acciones son ilegítimas. La historia legitima las acciones, más aún para los militares, y es un deber hacer. ¿Qué van a encontrar ustedes en esta cronología? Y lo voy a narrar rápidamente de lo que fue mi experiencia. Quien habla ingresa a la Escuela Militar de Chorrillos en 1983. El ejército ingresa a tomar el control de Ayacucho el 23 de diciembre de 1982. Y ya desde quien habla estaba en cuarto, quinto de media, escuchaba las noticias de los ataques terroristas y ya para diciembre de 1982 ingresa el ejército. La policía de ese entonces, Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones había sido sobrepasada totalmente. Había sido anulada por una organización que promovía, ¿no?, la lucha prolongada, la guerra popular prolongada, para instaurar una república de nueva democracia, habiéndole declarado la guerra al Estado peruano en 1980. Se le tomó muy a la ligera, pero ya para diciembre de 1982 ya ingresa el ejército. Y ingresa el ejército con una dinámica propia de la lucha contra los movimientos insurgentes. Y la lucha de su comienzo fue muy, muy dura. En el primer año se desplegaron unidades de infantería en la zona de Ayacucho. Ya se habían hecho los planes, ya se tenía inteligencia de dónde estaban, qué es lo que hacían, y aquí se derrumba el primer mito, ¿no? El Estado peruano no conocía, no sabía que había Sendero Luminoso. Sí, sí sabía, sí conocía, pero no lo enfrentaron como una organización que muta, que cambia, que se adecúa a las propias circunstancias. Y eso es parte de su supervivencia el día de hoy. Bueno, así empieza nuestra intervención del ejército. En la segunda mitad del año 1983, en plena ya guerra contra Sendero Luminoso, recuerdo una salida de cadetes de la escuela militar el fin de semana, y estando mi sección a punto de salir de paseo, a mediodía nos regresan a la sección, era la última en salir, sección de primer año, y nos dicen, tienen que hacer actividades administrativas, que otra cosa. Bueno, es las molestias clásicas de la escuela. Estábamos saliendo cerca de las 18 horas, después de que nos habían fastidiado toda la tarde, y en la guardia nos detiene el oficial de día y nos dice, bueno, esta sección se queda en la escuela, no sale porque esta noche la escuela militar va a ser atacada por Sendero Luminoso. Entonces nosotros pensábamos que era una broma, ¿no? De cadetes. Nos hicieron equipar equipo completo, municiones abastecidas, en todo el plan de seguridad de la escuela, divididos entre fusileros y operadores de ametralladora. Y nos colocaron en una línea, junto con la guardia, desde el PB1 hasta lo que ahora es el Coliseo Mariscal Cáceres. Y nosotros seguíamos pensando que era una broma de fastidio. Cerca a las 8 de la noche, el teniente a cargo nos dice, cuando se dé la orden de disparar, disparan a todo lo que está enfrente de la escuela. Y efectivamente, cerca de las 8 de la noche, eran como 4 o 5 vehículos que empezaron a disparar contra la escuela militar. Y se desató una balacera tremenda en todo el frontis de la escuela militar. Los vehículos llegaron hasta la altura de lo que es la sala de ayudas, el ZAPA, de la escuela militar. Y eran como 5 carros destruidos y acribillados por los cadetes de la escuela. Salieron las fuerzas especiales en ese entonces se llamaba Centro de Instrucción Militar del Perú,
recogieron unos cadáveres, algunas personas heridas, y las llevaron al policlínico que en esa época se encontraba al frente de la cocina de la escuela militar. Quien habla estaba de guardia segundo turno y pudo ver el ajetreo de lo que pasaba entre la enfermería, los carros que entraban y salían con los heridos, los muertos y todo lo que pasó esa noche. Hasta ese entonces la escuela militar solo tenía una alambrada que delimitaba su perímetro. Bueno, fue el primer encuentro personal con lo que era la guerra de Sendero. Y cambiaron los planes de instrucción, cambiaron el empleo, el entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estamos hablando de 1983. Para 1990, todos los oficiales del grado de teniente coronel hacia abajo tenían experiencia de combate. Y fue muy duro y el terrorismo avanzó. En 1985 se les golpeó muy duro con un empleo clásico militar de la fuerza contraterrorista, pero las condiciones del mundo venían cambiando y el poder político también cambió y se detuvo el impulso de la guerra contra Sendero, que Abimael Guzmán lo reconoció en un momento, estuvo a punto de ser derrotada en 1985. La preeminencia de los derechos humanos y la forma política como se administró ello detuvo el impulso de las operaciones, que se retomaron luego en 1988-89 y se logró expulsar a Sendero Luminoso de Ayacucho, pero se expandió hacia el norte, hacia el Guayaga, hacia la selva central, la zona de Pichari, hacia Pucallpa y hacia la zona de Huancavelica, Purímac, Cusco, donde también habían ciertos brotes. Y el Perú era casi un estado fallido. Posteriormente, se retoma la iniciativa a partir de 1992 y en 1995 se elimina la capacidad militar de Sendero Luminoso como fecha clave para amenazar al Estado peruano. Las operaciones continuaron. Y es que para el año 2000 era posible afirmar que del grado de coronel hasta subteniente, el 95-98% de oficiales tenía experiencia de combate. Eso era lo que pasaba y lo que sucedía. Y ahí no acabó la historia. Estando derrotado Sendero Luminoso militarmente, las dinámicas de generación de una sociedad global que todavía continúa en curso, ¿no?, con una ideología particular, mantuvo vivo a Sendero Luminoso y encarceló a los oficiales, principalmente del ejército, no policía y no de otras fuerzas armadas, ejército. Y fue un canje encarcelar oficiales de ejército para liberar a miembros de Sendero Luminoso a cambio de que Sendero Luminoso no realice acciones violentas. También sucedió eso. Y eso es lo que hemos visto en los últimos 23 años, que en ese proceso político la importancia de conocer a Sendero Luminoso y ver cómo se transforma continúa. La generación de la sociedad global busca construir un mundo en paz a partir de percepciones, lo cual ha entrado en colapso hace unos años y ese colapso de esa visión ideológica es irreversible con lo que sucede en la guerra con Ucrania, entre Rusia, con lo que sucede en Israel, con Hamas en Gaza y con el surgimiento de China como potencia. Sin embargo, esa ideología aún continúa. Esa ideología hace que se persiga a personal militar, principalmente al ejército, por violaciones de derechos humanos. Incluyó la desaparición del fuero militar y relativizó el empleo de reglamentos y leyes militares tal como lo establece la Constitución, bajo interpretaciones ideológicas y parcializadas del Tribunal Constitucional. Se eliminaron también los conceptos de jefe político militar y se condenaron los llamados jueces sin rostros, tribunales militares que ejercían justicia militar sobre Sendero Luminoso, donde los oficiales
que pertenecían a ese cuerpo de jueces sin rostro tenían que tener una identidad anónima como medida de precaución y seguridad. ¿Qué tenemos hoy en día entonces? ¿Qué tenemos hoy en día? Para saber lo que tenemos hoy en día, tenemos que rescatar dos conceptos: las causas y las proyecciones de este fenómeno. ¿Qué ocasiona que exista un fenómeno como el de Sendero Luminoso? ¿Cuáles son las causas primarias? Y las causas primarias más cercanas nos remiten a que el Perú, en términos de comunidad política, quiere decir personas organizadas dentro de una frontera, y en este caso que tenemos DNI, no logra consolidar un cuerpo político funcional. Quiere decir que somos una nación en proceso de formación. En el mundo, las naciones son como entes vivos, nacen, crecen, se desarrollan, también pueden morir o desaparecer. El Perú vive en una comunidad política que se resiste a dejar de ser peruano y está en un proceso político de formación. Ese proceso político implica que existen aún una serie de carencias estructurales que no permiten organizar al país políticamente hasta el día de hoy. El evento más crítico es la separación del Perú del Imperio Español. El Perú era parte del Imperio Español, era una provincia del Imperio Español. Con la independencia forzada por intereses geopolíticos de Inglaterra y Francia, el Perú pierde esa conexión y el Imperio Español deja al Perú sin control, sin dirección política. Y aquí se produce un proceso de anarquía que es llenada por el caudillismo militar. Por eso es que Jorge Basadre dice que si no fuese por el ejército, el Perú hace tiempo se hubiese dividido. Ese proceso continúa durante el siglo XIX, viene la guerra con Chile, que fue fatal, destruyó todas las estructuras y la clase dirigente que había en ese momento, una clase republicana, liberal, y el Perú se reconstruye ya como fecha clara en 1921, 100 años después de su independencia, con la figura de Leguía y del mariscal Cáceres. Pero toma el poder la fuerza de la clase aristocrática dirigente del Perú. El Perú se transforma en una república aristocrática que se agota en su relación con la sociedad. Y ahí es donde surge el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Cuando simultáneamente emergía en el Perú la potencia de la ideología comunista que promovía una revolución para cambiar estructuras políticas, sociales y económicas de un país. Y a eso es lo que se enfrenta el ejército. Eso es derrotado en el año 2000 y en el año 2000 surge un nuevo proceso en el mundo que involucra el Perú, la construcción de la sociedad global. Esa construcción de la sociedad global se ha agotado. Y hoy tenemos nos encontramos en un proceso político donde quien fue presidente Castillo pertenecía a uno de los organismos de fachada de Sendero Luminoso y se empoderó una organización que ya estaba en la clandestinidad y casi agotada. Esto ha generado, junto con el fenómeno de la corrupción de Odebrecht, el caos político total de la sociedad peruana, dejándola a merced de grupos radicales, ideológicos políticos o de grupos de organizaciones criminales internacionales. Circunstancia que es muy tenuemente por la sociedad global, que son las ONGs, que hacen al país el día de hoy un país inviable políticamente, a pesar de que el crecimiento de la economía es exponencial, sobre la base de agentes económicos fuera de la legalidad. ¿Para qué nos sirve esta reflexión? Terminando entonces mi participación. Señores, la cronología del terror nos permite transportarnos en el tiempo a un espacio determinado y preguntarnos qué pasaba en ese tiempo. Sigue avanzando la cronología y nos permite apreciar
¿Qué cosa no se hizo a un inicio? ¿Qué cosa sucedió posteriormente? Hasta llegar a los últimos años de la cronología del terror, que es el año 2000, ¿verdad? Al último lugar donde llegamos. Pero ahí no acaba la historia, ahí la historia va a empezar con ustedes, con lo que ustedes aprendan, con lo que ustedes comprendan, razonen, pero sobre todo con lo que ustedes se comprometan. Y mientras tengan el uniforme encima de su pecho y mientras tengan el uniforme dentro de su corazón, ese compromiso nunca termina, porque ese compromiso es la continuidad de la existencia de la nación peruana. Cuando los militares abandonan su tropa por no cumplir su deber de honor militar, cuando los militares se prestan a ser manipulados ideológicamente en contra de sus mismos compañeros o en contra de su institución, se agota la fuerza constructora de la nación. Y estos debates académicos son importantes para comprender lo que exista en su mente, en su corazón y en su honor cuando tengan decisiones relacionadas con tomar las armas, que siempre son para defender al Perú, nunca para atacar a su población y tampoco para respaldar a políticos incoherentes, ilógicos o irracionales. Para eso ustedes tienen las armas y para eso tienen ustedes el entendimiento. Termino felicitando a José Mariño y Giuseppe Olivari por el inmenso trabajo que están realizando y estoy seguro que su esfuerzo se va a ver reflejado en el espíritu de los oficiales que esta mañana les escuchan. Muchas gracias por su atención y los animo a leer esta cronología que le va a dejar más inquietudes que respuestas claras. Que tengan buenos días, señores. Yo los tengo que dejar un momento. Hasta luego. Muchas gracias al señor coronel Juan Carlos Liendo, quien tiene que retirarse debido a motivos de fuerza mayor. Continuando con la presentación del libro, tenemos la participación del señor Giuseppe Olivari Rojas, coautor del libro Año Nuevo del Terror, Cronología Sangrienta y Oculta, a quien lo dejamos después de formularle la pregunta ¿por qué considera importante difundir la presente obra? Adelante. Señor director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, dignas autoridades, distinguidos invitados e integrantes de nuestro glorioso ejército. Permítanme iniciar mis palabras expresando el fraterno agradecimiento de nuestro equipo forjador del libro Año Nuevo del Terror hacia ustedes, porque gracias a su gentil interés es posible esta presentación como un aporte a la defensa de la familia, la nación y la democracia en el Perú. Este libro se titula Año Nuevo del Terror porque recapitula los atentados terroristas que fueron ocultados o tergiversados para convertir a nuestros defensores, militares y policías en villanos y a los terroristas en víctimas inocentes o luchadores sociales. Se titula así porque mientras en otros países festejaban en cada enero la llegada de un futuro con esperanza, alegría y seguridad, en nuestro Perú durante 20 años se recibía una y otra vez el Año Nuevo del Terror, acorralados por la muerte, la destrucción y la desesperanza, provocada por cientos de autores, cómplices y encubridores del terrorismo de organizaciones criminales como Sendero Luminoso y el MRTA, que se extendían despiadadamente, buscando la toma violenta del poder para implantar una dictadura socialista o comunista. Este libro es una tarea continuada de aquellas que libran y libraron los patriotas de todos los tiempos, pero especialmente de la realizada por don José Mariño Lange, reconocido periodista que valientemente presentó y difundió por televisión en el año 2013 su segmento Terrorismo Nunca Más, mostrando videos de atentados y delitos de los comunistas de Sendero Luminoso y los socialistas del MRTA durante décadas de los 80 y 90. Tarea que retomó desde agosto de 2018 hasta agosto de 2019, con la diaria publicación cronológica de atentados terroristas de los 80s y 90s en el Perú. También es tarea continuada de la incansable acción de don Gustavo Rojas Queirolo,
que publica valerosamente por Twitter y Facebook desde el 2019 y semanalmente los recortes periodísticos de la época que confirman varios de los actos terroristas publicados por don José Mariño. Es así que a partir del año 2020 inicié la labor de reunir todos esos datos para diseñar, estructurar y redactar un libro ilustrado que sea una fuente objetiva para darle a los peruanos un soporte informativo que los defienda del engaño y adoctrinamiento perverso. Pero para ello, se tuvo que buscar y descubrir las diversas fuentes que dieran certeza de lo enunciado. Esa investigación de 2 años llevó a un volumen monumental de fuentes y datos, con nuevos hechos, detalles y diferentes fechas. Por lo que, habiendo conformado un equipo con don José y don Gustavo, coordinamos y se concluyó que ya no era adecuado redactar un solo libro, sino que la realidad demandaba la formulación de 12 libros independientes, uno correspondiente a cada mes del año, todos inmersos en una saga que denominamos la cronología sangrienta y oculta. Acertadamente, decidimos que era demasiado importante contar con el prólogo del doctor Marcos Ibaceta Marino y el epílogo del doctor Francisco Discanseco Tábara, que le darían al libro de hechos la perspectiva jurídica e histórica, ilustrada y veraz, sobre los hechos que se detallan en sus páginas. Dios mediante, y como esperábamos, obtuvimos su participación, lo que agradeceremos siempre. Permítanme enaltecer también la colaboración de Andrés Mariño Tinoco, el diseñador gráfico de la carátula, y Ana Mariño Tinoco, comunicadora, que formuló la reseña de contraportada. Como ustedes pueden ver, fue un trabajo en equipo. En cuanto a su muy buena pregunta, ¿por qué considero importante comprar este libro? Es porque este libro no es una obra literaria. Este libro es una investigación histórica, periodística, objetiva y sustentada, que sirve como escudo y espada para proteger a nuestras familias y a la mística militar del engaño y el adoctrinamiento de organizaciones proterroristas, comunistas o progresocialistas, que siguen llevándose a cabo en institutos, universidades, para invadir círculos amicales, familiares y hasta profesionales, incluso a través de los organismos generados o de fachadas que dictan cursos, diplomados, maestrías y talleres, con supuestos fines académicos, pero que desarrollan la guerra cultural marxista a través de la manipulación, la falacia y el engaño del conflicto armado interno. Cualquiera y cada uno de los 12 libros lograrán que las personas sensatas y nobles que los lean sepan contra qué y contra quiénes lucharon los militares y policías heroicos y los mártires civiles defensores de la nación, y que hoy son menoscabados, calumniados y perseguidos por quienes ignoran o repudian el sacrificio de nuestros patriotas guerreros. Acto seguido, tendremos el reconocido periodista José Mariño Olangi, autor del libro Año Nuevo del Terror, cronología sangrienta y oculta, a quien le formularemos previamente a su participación la siguiente pregunta. ¿Por qué, a diferencia de otros países, en el Perú, muchos periodistas y profesores atenúan la magnitud de los actos terroristas y justifican esta barbarie que nos afectó profundamente durante la década de los años 80 y 90? Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. La pregunta o la respuesta a la pregunta la voy a dejar para luego. Aunque tiene relación con la pregunta que formuló el coronel Liendo, que se excusa porque tenía un compromiso, él se preguntaba por qué después de tanto tiempo se publica un libro como el nuestro. Y la respuesta es sencilla. Es complicado nadar contracorriente. Lo más fácil es dejarse llevar por la corriente del río y no surcarlo. En 2011-2012 era director de Buenos Días Perú y veía cómo todos éramos testigos en nuestro amado Perú, cómo estos grupos de fachada generados por el terrorismo o por agrupaciones terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso
trataban de burlar la democracia nacional, queriendo insertarse, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones para participar legalmente en los procesos electorales. Y nadie decía nada. Todos se ponían de perfil. En mi calidad de director de Buenos Días Perú en aquel tiempo, decidí abrir un segmento en el noticiero Buenos Días Perú que se llamó Terrorismo Nunca Más, con el numeral adelante, que es una etiqueta de mi autoría, y empezamos a revisar en un trabajo bastante arduo los hechos ocurridos y que la mente humana, como es natural, a veces trata de olvidar. Fue un trabajo muy complicado porque el material que se publicaba en este segmento, que empezó teniendo 5 minutos y luego terminó siendo de 15, por la aceptación ciudadana que tuvo. El material estaba en VHS, en cintas 3/4 y no estaban digitalizados y estábamos en la era digital. Conformó un equipo muy interesante de gente comprometida que tuvo que rescatar este material, abrir los tapes, abrir las cintas, limpiar de moho las cintas y digitalizar el tema. ¿Y por qué decidimos hacer el trabajo con este material? Porque los marxistas son expertos en tergiversar la verdad y no iban a faltar aquellas versiones de que estamos inventando una verdad. La verdad es solo una. Esa estupidez de que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía es una falsedad. La verdad es solo una. Que tú pienses lo que quieras pensar, ese es tu problema, pero hay una sola verdad. Y había que rebatir esa verdad con hechos reales. Entonces, para evitar la acusación de tergiversación de la realidad, trabajamos con ese material, rescatando los reportajes propios o de mis colegas de la época. Y eso fue lo que ocurrió. Más adelante, bueno, esto dio pie a que empezara un compromiso, a empezar a hacer una cronología, exactamente, y darte cuenta tú mismo que a pesar de que has recorrido tu país amado, atacado y ensangrentado por el terrorismo comunista genocida, te vas dando cuenta con este recuento que en nuestro Perú se registran hasta 12, 14 atentados por día, con coches bomba, asesinatos, degollamientos, personas que matan a machetazos, porque Sendero Luminoso, estos terroristas genocidas, decían que el campesino a quienes ellos supuestamente defendían como grandes luchadores sociales, no merecían siquiera gastarse una bala en ellos para matarlos. Entonces los mataban ahorrando balas a machetazos, hachazos, a pedradas, les destrozaban el cráneo. Y esas cosas no se pueden olvidar. Cuando escuchamos esta narrativa, ¿no? que relativizan, que quieren equiparar a las Fuerzas Armadas y policiales con el genocidio cometido por el terrorismo comunista, la verdad que es indignante y eso es inaceptable. Es una afrenta a la memoria de aquellos policías, militares, ronderos, nativos ayánicas, profesores, curas, monjas, etcétera, etcétera, que pusieron el pecho contra el genocidio comunista. Y bueno, el tema es así, el tema es duro y acá hay una gran responsabilidad también de todos nosotros. Es un tema que no se habla en casa o lo hablan en casa. Yo a mis hijos, desde los 7 años, les hablé de 2 cosas con mucha claridad. Sexo y lo que ocurrió en la etapa terrorista en nuestro país. Y algunos padres de familia del colegio me decían, pero lo vas a traumar a tus hijos. No, señor, acá no se trata de traumar ni nada, se trata de contar la verdad. Porque si no le cuentas la verdad tú a los tuyos, cuando vayan a la universidad o al colegio, primero les van a contar otra verdad que no es tal. Porque hay que ser conscientes que el magisterio, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones del Estado están infestadas por esta, digamos, estrategia marxista para relativizar la historia, condenar a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional
y pintar a los terroristas como las víctimas de una guerra interna o conflicto armado interno que no fue tal. Aquí hubo terrorismo. Y si no le cuentas tú, se lo van a contar a otros. Y de la peor manera. Y esto no ha terminado. Como bien dijo el coronel Liendo, la guerra militar se ganó descabezando al cabecilla principal, Guzmán Reynoso, muy cómodamente instalado en su residencia, mientras que los demás se iban a volar torres de alta tensión y matar peruanos. Y entonces, aquí hay que ser claros, las cosas hay que decirlas por su nombre. Me preguntaban por qué se tardó tanto tiempo y por qué otros periodistas no hablan del tema. Yo respondo por mí. Yo respondo por mí y yo creo que en memoria de los asesinados por el terrorismo comunista, civiles o militares, no se puede faltar a la verdad. Que otros relativicen este tema, lo llamen conflicto armado, guerra interna, etcétera, será su responsabilidad. Yo no puedo ser un traidor a mi patria. Yo amo a mi país y lo amo como es. Y por supuesto que trabajo para que sea cada vez mejor, empezando con mis hijos por casa. Es fácil ceder a la tentación de una bequita, de un viajecito al extranjero con todo pagado, para que te den clases académicas, para que te instruyan, etcétera. Bueno, pues hay que rechazarlas. Hay que rechazarlas, como hay que rechazar toda imposición. A mí me van a perdonar, bueno, no me van a perdonar porque no tengo que pedir perdón por esto. Esa imagen terrible de hace unos años, cuando vi a un grupo de oficiales del ejército tomarse una foto con un mandil sobre el uniforme, es una foto espantosa. Ustedes saben que sobre el uniforme solo galones y medallas, nada más. Si me hubiera tocado estar en ese grupo, ¿qué es lo que hubiera hecho? Me retiraba simplemente, pero hay que tener el valor para tomar acciones. Uno tiene que aprender y saber decir no cuando la cosa no es correcta. Uno tiene que defender sus principios y no claudicarlos o claudicar ante ellos. Porque esto es parte de la infiltración de la que hablaba. Desde el 2000 a la fecha hay un sistemático proceso de desacreditación y estigmatización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los policías y militares son los malos de la película y los pobres inocentes abusados son los terroristas y tal. Porque eso es que es innegable. ¿Cómo es posible que en nuestro país, hasta ahora, con los comandos Chavín de Huántar, por ejemplo, sigan en juicios uno tras otro, más de 20 años después, por el supuesto dicho de un malagradecido rehén que según el Superman pudo ver tras una pared que ejecutaban extrajudicialmente a uno de los delincuentes terroristas del MRTA que tomó la residencia del embajador japonés Maurice Aoki. Y mientras tanto vemos a otros terroristas que salen libres, indemnizados con la plata de todos los peruanos y se van obviamente a Europa a vivir del capitalismo del que tanto dicen vomitar y a seguir haciendo trabajo político. Esto es inaudito. Entonces, hay gente a la que no le gusta que le digan las cosas, pero tengo la mala costumbre de decir lo que pienso. Dicen que hay terroristas rehabilitados que ahora pueden postular a cargos públicos, incluyendo la presidencia de la República. Un nefasto fallo del Tribunal Constitucional de no hace mucho. Recordemos quién es Pedro Castillo, que llegó al poder. Él es o fue parte, no sé si seguirá siendo, dirigente, cabecilla de un organismo de fachada de Sendero Luminoso, CONARE, años después por líos internos, FENATE, y ese señor funda FENATE. ¿Y a dónde llegó? Por desconocimiento ciudadano, porque si algo hace bien el marxismo es infiltrar, incluyendo medios de comunicación. Entonces uno ve a colegas tristemente que cuando va un vocero de estos
a una entrevista, lo dejan hablar y da su discurso y da su rollo, pero cuando va un militar, un jurista, un abogado conocedor del tema, lo atacan y lo atacan y le tocan, así no lo dejan hablar. Te digo, ¿qué está pasando? Claro, como decía hace un momento, es más fácil estar en la cima de la ola que hacer un trabajo objetivo. Y muchos han sido capturados por esta estrategia marxista general, ¿no? de copamiento. El libro nuestro es un libro de género no ficción que ha costado mucho esfuerzo, trabajo duro porque cuando uno se pone a revisar la cronología o los hechos, realmente es espantoso. Yo diría que hasta satánico. Imaginarse el genocidio Asháninka, el holocausto Asháninka, por ejemplo, en el que a las nativas embarazadas les abrían el vientre con un machete, les sacaban el feto y se le tiraban a los perros. O en Lucanamarca, niños a los que a pedradas o a patadas les destrozaban el cráneo hasta que los sesos salgan reventando. ¿Eso es justificable? Incluyendo a los marxistas, eso es humano, pero eso pretenden justificar. Eso pretenden justificar. Y no olvidemos que muchas de las acciones, como están también en el libro, fueron cometidas por terroristas disfrazados con uniforme policial o uniforme de las Fuerzas Armadas. Porque claro, los emboscaban cobardemente y se robaban armamento y se robaban uniformes, además de equipos de radio y otras cosas. Entonces tenemos una comisión de la verdad que nunca dijo la verdad. De sus miembros, el 90 o 95% tenían filiación reconocida, marxista, comunista, socialista, progre, izquierdista, lo que sea, son la misma cosa. No es lo mismo, pero es igual. Y obviamente el sesgo está clarísimo, ¿no? O vamos a ser ingenuos, o nos vamos a hacer a los tontos para no herir susceptibilidades. La cosa es así. No nos podemos poner de perfil. Y la cosa sigue, porque el trabajo ideológico nunca lo abandonaron. ¿O qué son estas tomas de Lima? Yo soy provinciano, como muchos de ustedes acá, y hemos tomado Lima hace más de 40 años. Y nos hemos hecho acá. Y hemos trabajado acá y hacemos patria acá. Estas tomas de Lima son exactamente una copia de lo que Sendero Luminoso llamaban los paros armados en aquella época. Eran los paros armados, estos terroristas comunistas decretaban que el día de hoy no se trabajaba porque era una protesta, etcétera, etcétera, y no podías circular, no podías abrir tu negocio, si lo abrías te quemaban el negocio, violentaban a tu familia, bloqueaban las pistas, asaltaban en la carretera, etcétera, etcétera. ¿No es lo mismo que pasa con las tomas de Lima? Y no es verdad que, como lo ha denunciado la prensa en algunos casos, porque también hay excepciones valiosas, estos dirigentes o muchos de ellos han purgado condena en prisión por delito de terrorismo y otros están vinculados a estos organismos de fachada. ¿Y por qué, estando identificados por inteligencia de la policía o de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público no toma acción ni los detiene y previene que hagan esto? ¿Y por qué el Poder Judicial no hace lo propio? Claro, es que es simple. ONGs que les dan cursitos académicos, cursitos jurídicos, viajecitos allá, coctelitos acá, diplomita para mi CV. Entonces soy el gran jurista, con muchos galardones, pero hipotecando ¿qué? Tu dignidad. Y dejándote comprar por un cartoncito de tu participación en el Foro Internacional de Derechos Humanos,
derechos humanos los de todos nosotros. O algunas de estas organizaciones que se reclaman abiertamente, marxistas, izquierdistas, progresistas o lo que sea, han defendido a las víctimas de los familiares de los asesinados por Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Se han preguntado eso? Ninguna. Yo conozco muchas personas en el transcurso de la investigación del libro, que sus padres, sus hermanos han sido asesinados en emboscadas, en asesinatos selectivos, y que fueron a tocarle la puerta cuando se creó esta disque Comisión de la Verdad y no los recibieron. No lo recibieron, ellos no tuvieron voz, se las acallaron. Se las acallaron. Y entonces nos siguen psicológicamente tratando de edulcorar la píldora cuando hacen un lugar de la memoria, un museo que nos dice la verdad, o cuando hacen un monumento que le llaman El Ojo que Llora, donde ponen piedritas con el nombre de los terroristas y de algunos asesinados por ellos, todos juntos, mezclados, y donde van con su florcita. ¿Y cuándo hacen una florcita o una ceremonia por las víctimas del terrorismo comunista? ¿Cuándo hacen una ceremonia con los deudos, con los huérfanos, las viudas, los padres de aquellos valientes hombres y mujeres que pusieron el pecho en esta batalla muy dura contra el genocidio comunista terrorista en nuestro país? No hay verdad y tampoco la habrá. Entonces no es una tarea fácil. Es una tarea que ha determinado digamos, la confluencia de voluntades desde esta mirada con Giuseppe Olivari, con Tony Ventura y con Gustavo Rojas, que nos aportó un valioso recorte de la época precisamente para evitar lo que les comentaba antes, porque hay gente que te dice, ¿no? Estás alucinando, ¿qué habrás alucinado ahora? Eso no pasó, eso no es verdad. Pero tienes ahí, en el caso del libro, porque no puedes poner un video, tienes el recorte periodístico de la época de los diarios nacionales, dando cuenta y refrendando lo que tú estás diciendo en tu cronología. Eso es irrebatible. Entonces, vamos a continuar con esta tarea. No es fácil, no es fácil porque el tema de financiamiento, por ejemplo, es un gran problema. Muchos que se dicen patriotas cuando tienes que solventar una publicación como esta, que no es barata, se ponen de perfil y se les acaba el patriotismo, ¿no? Es como cuando juega la selección. Todos somos peruanos cuando juega la selección, gritamos, y las chelas y la salida, los amigos, ¿no? Patrioterismo barato, o sea, se pasa la selección y perdió, y si pierde justificas la pérdida y si ganas eres feliz. Pero siempre justificamos el hecho. Este caso es exactamente igual. Yo conozco empresarios, que es increíble, que solventan económicamente a ONGs marxistas y en sus propias palabras, este es textual, y yo les pregunté una vez a uno de ellos, pero yo no entiendo cómo haces esto. Era un empresario minero. ¿Cómo tú estás entregando este cheque por una cantidad de dólares que no voy a decir, que no era poca cosa, a una ONG comunista, marxista, ambientalista, porque claro, también en el tema ambiental, que es la madre del cordero de toda esta nueva Agenda 2030, del nuevo orden mundial, que es un tema extenso que no voy a tocar ahora, es solamente una referencia. Yo no me explico cómo tú le pagas a esta ONG que se reclama marxista, ambientalista, y le pagas, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no entiende mi cabeza. Y su respuesta textual fue, para que no me sigan jodiendo, Pepe. Claro, va a pasar 3, 4 semanas y otra vez van a volver por el chequecito, ¿no? Porque esa es una forma de extorsionar. Entonces, eso no. Eso para mí no es correcto. Uno no puede tener un discurso para afuera y un discurso para adentro. La verdad es solamente una, como decía hace un momento. No hay dos verdades, no hay tuya ni la mía. La verdad es solamente una. Y este libro también es un homenaje a aquellos hombres y mujeres, periodistas, policías, militares, sacerdotes, curas, ronderos,
valientes, valientes todos, que pusieron el pecho para que nosotros pudiéramos dormir mejor o un poquito más tranquilos en esta época terrible de nuestro país. Época que no se puede olvidar y por la cual nuestro compromiso es seguir trabajando a pesar de las dificultades con el siguiente número de febrero, que ya estamos casi cerrando. Así que vamos a seguir adelante. Es nuestra lucha, que espero sea también la vuestra. Muchas gracias. Damas y caballeros, continuamos con el evento. A continuación, voy a dar pase al doctor Marco Ibaceta Merino, autor del prólogo del libro Año Nuevo del Terror, cronología sangrienta y oculta. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un gusto, un honor estar aquí frente a ustedes y también expresar nuestra felicitación al esfuerzo por la presentación de este libro, la elaboración del libro. Porque hoy más que nunca están vigentes los problemas. Parecería que no hay terrorismo, pero yo quiero presentarles el panorama que en el prólogo lo señalamos. La relación entre la guerra política que siempre absorbe el combate militar. Y esto lo tienen en cuenta todos los estados y todos los políticos que quieren el poder. Primero la acción, la definición política, la acción política y después la acción militar. Y subordinan la acción militar a la acción política, el poder militar al poder político. Y eso se ve en nuestra Constitución. El núcleo histórico para nosotros es la década del 60, del siglo pasado. Cuando en el Perú los grupos radicales estaban al interior del llamado Partido Comunista del Perú, marxista-leninista. Sin embargo, dentro del Partido Comunista del Perú habían facciones irreconciliables entre sí. La facción moscovita, que controlaba el señor del Prado, la facción albanesa, la facción búlgara y una serie de facciones, pero también estaba la facción maoísta, que lideraba Abimael Guzmán. Se impuso la facción moscovita y todos los comunistas dentro del Partido Comunista del Perú tenían como opción para llegar al poder la lucha armada. Los moscovitas desataron un primer intento en el 65 con Luis de la Puente Uceda, en el primer gobierno del arquitecto Belaúnde, que tampoco supo contestar de la manera adecuada, porque él representaba al ámbito político. Y si nos acordamos y le echamos una leída a lo que políticamente vivíamos en el 60, teníamos que ganó Aya de la Torre y sobrevino un golpe de Estado. Creo que Pérez Godoy. A Pérez Godoy le dieron otro golpe de Estado, Lindley. Se convocó a elecciones, ganó Belaúnde. Pero su gobierno se hundió en la corrupción, o sea, la corrupción no es nueva. Si leemos los diarios de la época, era el gobierno más corrupto. Y luego vino el escándalo de la página 11 con la IPC, el petróleo. Pero entre el 65 y antes que se deteriore el prestigio político del gobierno del arquitecto Belaúnde, en el 67 por allí,
los moscovitas desde Cuba hacen el intento con el Che Guevara de llevar el comunismo por Bolivia. Entonces, todavía no habíamos llegado a los 70. Ya sabemos la historia. Pero hay algo que hay que rescatar. Que en el caso de Luis de la Puente Uceda, provocó la reacción política del gobierno de Belaúnde, que encargó a las Fuerzas Armadas y Policiales y dictó una norma suscrita por su ministro de Justicia, el doctor Carlos Fernández Cesareo, a quien nadie puede decir que era extremista, ni de derecha ni de izquierda, pero donde se facultaba a las fuerzas de seguridad al juzgamiento en el teatro de operaciones y al fusilamiento, cosa que hemos venido trayendo como normal. El ejército entonces, esto ya es mi opinión, se percató de que si no se une lo político con lo militar, estábamos perdidos. Y entonces crea grupos de coroneles para estudiar la política nacional desde la perspectiva económica, sociológica y antropológica. Y cuando se derrumba el gobierno del arquitecto Belaúnde, Velasco lleva adelante su golpe de Estado. Y el plan de gobierno era el Tupac Amaru o el Inca. Tupac Amaru, ¿no? Era el plan Tupac Amaru. Había sido elaborado por sus equipos de coroneles. Si repasan la historia, ahí están los nombres de los coroneles. Y crea Velasco el CINAMOS. Entonces, ¿cuál era la intención? Quitarle al Partido Comunista del Perú, marxista-leninista, moscovita, maoísta o lo que fuese, banderas sociales que justificaran una lucha armada. Esa fue la intención. Y entramos a una serie de reformas, bien o mal, ya sabemos los resultados. No estoy aquí asumiendo posición a favor de nadie ni en contra de nadie. Ya sabemos la situación, pero ¿qué ocurrió? Como la política no solamente es interna, sino que cuando uno diseña una estrategia tiene que ver también el factor externo. Cuando se produjo el intento de invasión a Chile en el 75, hay un contragolpe del general Morales Bermúdez. Y él elabora el plan Inca, con el cual comienza a desactivar el plan Tupac Amaru, porque además el Perú ya no solamente estaba incurso en una corrupción gigantesca, ya no de los políticos civiles, sino de los políticos militares. Si no, entrábamos a una quiebra económica, que fue la peor crisis. Y esto se explica por qué, porque en el 72-73 la OPEP baja la producción del precio del petróleo y se disparan el valor del barril. Y ese dinero, recuerden, a ver, lean, en el año 73 a los carros se les ponían placas, una placa azul, una placa amarilla, no sé qué. Sí, calcomanías, para que cada placa tuviese la salida lunes, miércoles, viernes, el otro martes, jueves, sábado, porque no había combustible. Pero la OPEP tuvo tanto dinero que desbordó las bóvedas de los bancos y los bancos prestaban sin mayor garantía. El Perú se endeudó. Tenemos los grandes edificios, las grandes obras del primer gobierno militar de Velasco, y también nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra marina, tuvo tanques, aviones, en gran medida, pero no se compra armamento para guardarlo, pues. Cuando lo llevó a la frontera con Chile, entonces allí mismo se produjo el contragolpe.
Los chilenos después en su historia dicen que ellos no tenían para 2 días de guerra, porque habían salido del desastre de Allende. Ese es el escenario, ¿no? Se derrumba el gobierno militar y se convoca a una constituyente, la del 79. Pero ya se sabía en el plano militar que el maoísmo se había impuesto sobre los moscovitas y que Abimael Guzmán ya estaba trabajando la consolidación de su estructura político-militar. ¿Dónde muestra Abimael Guzmán el primer ensayo? En Huanta. Cuando se levantan estudiantes y el gobierno envía policías, los llamados sinchis, como consecuencia hubo muertos, pero como el comunismo infiltra a los artistas vernaculares, ahí mismo pusieron de moda Flor de Retama. Si se acuerdan, Juan, Flor de Retama, donde, ¿quiénes eran los enemigos? Los hinchis. Entonces una guerra política tiene un componente de guerra psicológica, que Abimael lo estaba estudiando muy, muy bien. Como su enemigo en seguridad era la policía y las Fuerzas Armadas, a él le convenía el derrumbe del gobierno militar. Y recuerden que en la Constitución del 79, la mayoría en la constituyente fueron de izquierda, unida me parece, y del PPC. Acción Popular no participó. Y en esa constitución el Perú se adhiere al Pacto de San José. Entonces cuando Belaúnde postula, una lógica, ¿no? ¿Quiénes son los que nos han llevado a la desgracia? Ah, el gobierno militar. ¿A quién sacó el gobierno militar? A Belaúnde. Entonces, después de 10 años, esa generación dijo, entonces el bueno es Belaúnde, y lo eligen en el segundo gobierno. Esto fue extraordinario para Abimael Guzmán, que allí mismo le inicia la lucha armada. Pero con otro factor, que todo el material de inteligencia del gobierno militar se destruye y no pasa a Belaúnde, al gobierno de Belaúnde. Y entonces aparece una fuerza desconocida, Belaúnde otra vez comete el error, dice, son abigeos, y cuando se percata que ya estaban tomando el control del campo, y aquí traigo la afirmación de que ni con Luis de la Puente Uceda, ni con el Che Guevara, estos movimientos tuvieron apoyo popular. De modo que los maoístas dicen, el apoyo popular que no venga por las buenas, que venga por las malas. Y utiliza el terrorismo como medio. Las atrocidades que hicieron se describen perfectamente en el libro. Pero cuanto mayor fuera el nivel de atrocidad, el efecto en el miedo era superlativo. Y entonces no era la población que apoyaba al movimiento, sino la población que por miedo, por terror, no tenía alternativa. Por eso es que llegaban las columnas senderistas y al que no obedecía lo degollaban, lo pisoteaban, qué sé yo, juicio popular, a las mujeres embarazadas, ya se narró eso. Y descubrimos que el Perú era un estado vacío. Y situación que no hemos superado, ¿eh? Vacío de autoridad estatal, vacío de poder estatal. Todo se concentra en las ciudades, en las capitales, en la costa, la capital del departamento, pero los caseríos están vacíos de autoridad. ¿Qué más utiliza Abimael Guzmán?
del vacío de autoridad, el miedo para su financiamiento se alía con la ilicitud, la droga. ¿Por qué creen ustedes que cuando entra el ejército y las Fuerzas Armadas en Ayacucho se desplazan a Oreja de Perro? Porque Oreja de Perro es la entrada al Braem. Y ahí estaba la coca. ¿Por qué creen que en los primeros momentos el mayor poder senderista estaba en Cañete y Chincha? Porque eran los puntos de salida. Cuando ellos se dan cuenta que no es suficiente, se trasladan a Huacho. Y a través de Sayán y esas zonas van al Guayaba Central. Y ese fue otro